Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de las cosas de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios, juntos aprendemos cada día más acerca de nuestro Dios. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias a Dios, bendecido, como cada sábado, después de terminar nuestro servicio a nuestro Dios, de hablar un poco de nuestras actividades cotidianas, pero pues ahora sí que pues como todos tenemos necesidad, nuestras actividades de trabajo, de negocio, actividades personales, también momentos, pero gracias a Dios todo bien. ¿Y tú qué tal, Suriel? ¿Cómo sigues de tu salud? Gracias a Dios, gracias a Dios bien, porque el hecho de tener salud es que estamos bien. Pero sí, ahorita la verdad traigo ahí un poco de ardor de garganta y un poco de tos, pero con esos cambios de clima, con temperatura, con calor, con todo, la verdad sí, sí no, Y no enfermar, difícilmente ¿quién no se va a enfermar? ¿quién hace enfermar exactamente? Pero gracias a Dios bien. Acuérdense que el hecho de tener vida, el hecho de tener salud, el hecho de estar con las personas que amamos, que queremos estar como familia, disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, somos realmente bendecidos y sobre todo teniendo la guía de nuestro Dios es lo más importante para cada uno de nosotros. Teniendo todo eso, lo demás es secundario. Lo demás diría por ahí, lo demás es lo de menos, es lo de menos. Acuérdense, amigos, que este podcast lo hacemos para ustedes. Y como lo hacemos para ustedes, para que todos aprendamos de la palabra de nuestro Dios, es importante para que este podcast vaya creciendo más y más y más y más, que se suscriban, que le den like, que compartan este podcast, porque así más personas se van a transformar en esa generación de fe. Queremos que sean todos, que esta generación de fe crezca y crezca y crezca. Y si ustedes comparten, ustedes se suscriben y ustedes le dan ese like a este episodio y a todos los que los 25 que tenemos, créanme que les va a ayudar alguna persona que lo necesite. Tal vez este episodio que va a ser ahorita, el episodio anterior o cualquier episodio les va a ayudar en la vida de alguna persona, les va a transformar la vida. Una palabra, ese momento que ustedes le llegaron a compartir, era el momento justo para que la persona, ustedes mismos, o tal vez nosotros mismos podamos fortalecernos en ese crecimiento con nuestro Dios. Yo creo que es importante que cada día más vayamos creciendo, vayamos conociendo más acerca de nuestro Dios. Acuérdense que, pues precisamente hoy que es sábado y que estamos grabando, se suscitó un fenómeno natural, un fenómeno natural poco común que pues ya llevaba 30 años, creo, ¿no? 30 años No pasa que no pasaba el eclipse solar. En unos países se pudo apreciar más, en otros países se pudo apreciar menos, pero estos son señales de que nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca, cada vez está más cerca de llegar a esta tierra, de que vuelva en su segunda venida, y mientras tanto tenemos que estar prestos, mientras tanto tenemos que estar firmes en la palabra de nuestro Dios, firmes en nuestra vida, estar seguros de lo que estamos haciendo, que es seguir a nuestro Dios. Acuérdense que esto es una responsabilidad. Desde el momento que aceptamos a nuestro Dios, se convirtió en una responsabilidad con nosotros. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad, saberla ocupar. Diría, voy a hacer una apología, no muy común, pero diría Spider-Man, ¿no? El tío de Spider-Man. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. En este caso, la palabra de nuestro Dios requiere una gran responsabilidad. Entonces, si somos responsables de estar buscando a nuestro Dios, créanme que cada vez vamos a estar más cerca de nuestro Dios, cada vez vamos a estar más afianzados a nuestro Dios. Y hoy, en este episodio, precisamente, se trata de eso. Como ya lo vieron en el título, es el episodio número 26. Y el título es mi vida consagrada a Dios. Entonces,
si nuestra vida está consagrada a Dios, o qué necesitamos o qué buscamos para que realmente nuestra vida esté consagrada a Dios. ¿Qué podemos hablar, Cristiano, acerca de este tema? Este tema. Y precisamente es consagración a nuestro Dios, es un compromiso de cómo dedicamos, en términos general, cómo dedicamos nuestra vida, tiempo y recursos a nuestro Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos referencias que nos animan precisamente a consagrarnos a nuestro Dios, es decir, de apartarnos única y exclusivamente a servir a nuestro Dios. Vamos a ver algunas enseñanzas que pueden influenciar nuestra vida cotidiana para ser hijos de Dios. De acuerdo, ahí me gustaría iniciar primeramente con un aspecto importante que es la llamada a la consagración. Ya un llamado que nos hace nuestro Dios de apartarnos para servir en su obra. Ahí en Romanos capítulo número 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que vivir una vida que refleje una santidad, una entrega total a nuestro Dios en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, no nada más el día que ustedes escuchan este podcast, amigos, sino es todos los 7 días de la semana, en las 24 horas del día, tenemos nosotros que vernos de forma diferente a los demás. Nuestras decisiones van a determinar que nuestra vida vaya poco a poco sirviendo a nuestro Dios. Tenemos cada uno de nosotros que ya dejar nuestra pasada manera de vivir, dejar de darle sus pensamientos a todo aquello a lo cual hemos dejado atrás, de servir atrás, y entregarnos a nuestro Dios. Fíjate, primeramente, ganaste la cita que iba a decir también. Pero bueno, esto es importante, estamos conectados. Decíamos, amigos, que esto a veces lo platicamos, lo checamos, pero y a veces coincidimos en las citas. Pero sí es cierto, nuestra vida cuando se consagra a Dios es la palabra, pues ahí lleva todo el contexto, ¿no? La consagración. ¿Qué es una consagración? Es una dedicación completamente hacia nuestro Dios, o cualquier cosa, en este caso, a nuestro Dios. Esa consagración, ¿y qué vamos a consagrar? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra boca, nuestras acciones, todo lo que implica nuestra vida es consagrar a nuestro Dios. Y para consagrar a nuestro Dios tenemos que tener esa dedicación, esa fuerza, esas energías y sobre todo, como les decíamos en episodios anteriores y en este caso también cuando iniciamos este episodio, responsabilidad. Teniendo esa responsabilidad que aceptamos al momento de seguir a nuestro Dios, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestra guía, como nuestra fuerza, como nuestro camino, generamos esa responsabilidad y por ende generamos esa consagración. Esa consagración en la cual nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento van a ir destinadas completamente a nuestro Dios. ¿Cómo es eso? En nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de cómo llevar nuestra vida. Sabemos que no es fácil llevar una vida apegada a nuestro Dios, pero es más satisfactorio el hecho de tener esa vida consagrada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya en tiempos en los cuales ya todo se está acotando cada vez más y más y más. Antes decíamos, pues, sí hay unas señales, hay esto y el otro. Todavía falta,
Sabemos que no conocemos la fecha ni la hora en que va a venir nuestro Señor Jesús. Pero hay señales, hay momentos, hay hambre, La guerra de... hay ahorita la guerra que está pasando precisamente en Israel, los fenómenos naturales que se ven en el mundo, terremotos, inundaciones, guerra, pones de guerra. Entonces, todo eso ahorita está generando que cada vez está acotando más y más y más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les hago una pregunta, y creo que esa pregunta es para todos. ¿Realmente en este momento nos sentimos preparados para que nuestro Señor Jesucristo venga? Esa pregunta la dejo al aire. Considérelo, piénselo en su vida, y nosotros tenemos que pensar en nuestra vida. Créame que últimamente lo he estado pensando mucho, y realmente me pongo a pensar y digo, ¿realmente estoy dedicando o estoy consagrando mi vida a Dios para que lo que está sucediendo, pues yo no les voy a decir mañana, pasado mañana, un mes, pero cada vez está acercando más la vida de nuestro Señor Jesús? Y eso implica que la consagración a nuestro Dios, que nuestra vida realmente esté consagrada, realmente esté dedicada al propósito de nuestro Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Tenemos que hablar de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo. Ustedes lo están escuchando. Y su obligación, más bien su responsabilidad, es que lo poquito o mucho que están escuchando aquí, lo mismo lo hagan con otras personas y después con otras, y así sucesivamente vayamos incrementando esto, y no solamente hablar de la palabra de nuestro Dios, nuestro comportamiento con nuestra familia, si asisten a un templo, con nuestros hermanos de la iglesia, cómo estamos actuando en nuestra vida, cómo estamos actuando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, cómo nos estamos comportando en nuestro trabajo. ¿Realmente estamos consagrando esa vida a nuestro Dios y realmente le estamos dedicando ese tiempo? Y también, sobre todo, amigos, ver que cómo reaccionaríamos si nuestro Señor Jesucristo viniera en nuestros momentos, porque yo también he escuchado personas o creyentes de la palabra de Dios ya añoran cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Y una vez, ¿te acuerdas cuando estábamos especialmente de transporte de tu papá? Veníamos de trayecto aquí en la casa, que luego decíamos, yo creo que todavía no estamos preparados para recibirnos. Yo, la verdad, yo no me sentiría preparado para recibir al Señor Jesús. Todavía nos falta mucho por qué trabajar, igual un servidor, amigos. Yo entiendo, Chris, yo entiendo que el deseo de nuestro corazón es de que venga nuestro Señor Jesús y que ya estemos en otra vida con Él. Ese es nuestro propósito. Pero si les soy sinceros, amigos, hermanos, la verdad, ahorita yo no me siento preparado para que venga nuestro Señor Jesús. No es cobardía, no es temor, pero sé que tengo fallas, tengo debilidades en las cuales tengo que trabajar, y creo que cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Hablábamos en episodios anteriores de cristiano ateo. Tenemos que mejorar esa parte, tenemos que mejorar ese cristiano ateo que tenemos en nuestra vida, poco o mucho en nuestra vida tenemos que mejorarlo, porque no podemos aventarnos a la ligera el hecho de decir, Señor, ven porque ya necesitamos que vengas. Sí es importante también analizar esa parte. Y otra cuestión también es, la palabra de Dios da cuestiones proféticas que van a acontecer previos a la vida del Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿estamos espiritualmente maduros para afrontar todas esas cuestiones, todas las calamidades que tienen que pasar previas para la vida de nuestro Señor Jesucristo? Yo nomás así lo dejo así, amigos, ya cada quien saque sus propias conclusiones, pero regresando al tema central, hay un segundo aspecto que me gustaría abordar, es la importancia de la oración y la meditación en la palabra de nuestro Padre. Filipenses, hay la carta que da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses capítulo 4, 2 versículos, el 6 y el 7, dicen la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos,
sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. El consagrarse a nuestro Dios, amigos, ¿en qué implica? Implica que tenemos que dedicar tiempo a la oración. Si oramos, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Con qué frecuencia oramos? ¿Y dónde oramos? ¿Y en qué circunstancias oramos? Y otro aspecto es la meditación en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escudriñar las Escrituras? ¿Dónde estudiamos las Escrituras? ¿Cómo estudiamos las Escrituras? Porque estos tres aspectos son importantes para determinar cuánto estamos recibiendo de esa parte de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, porque eso nos va a hacer ayudar, buscar una dirección y experimentar la paz que Dios nos da cuando estudiamos, cuando oramos, en medio de las preocupaciones diarias. Eso también nos va a dar a nosotros el poder trabajar, tener una madurez espiritual de cómo, pero también va a la vez con la inteligencia emocional que tenemos nosotros para poder afrontar los problemas con madurez. Fíjense, acabas de decir algo muy, muy cierto, Chris. El eje medular para tener una consagración con nuestro Dios es un eje medular básico, podríamos decirlo así, básico como hijo de Dios. El eje medular es la oración y el escudriñamiento de la palabra. Esos dos son, yo siento, como si fueran los ejes medulares de poder guiarnos a una consagración correcta. ¿Por qué? Porque si estamos en comunicación con Dios, nos sentimos más relajados, más confiados, más en esa conexión que necesitamos. Y si lo complementamos con el escudriñar la palabra de nuestro Dios, una cosa es leerla, porque yo he escuchado personas, he visto hasta en internet que dicen, yo ya he leído la Biblia 3, 4, 5 veces de corrido, pero lo podemos hacer, pero eso es leer, pero escudriñar es tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de acá, para poder entender y comprender básicamente cuál es el propósito de nuestro Dios, cuál es la voluntad que tenemos que hacer de nuestro Dios. Es importante distinguir y dividir, escudriñar y leer, porque leer lo podemos hacer y lo podemos hablar, lo podemos leer de corrido, y sabemos que la palabra de Dios puede ser un libro histórico, un libro en el cual te da sabiduría, enseñanza, pero lo podemos tomar como una lectura, si lo vemos así normal, lo podemos como común y corriente, si lo vemos así Como un libro de autoayuda. exactamente. Pero si realmente escudriñamos la palabra de Dios, ahí en ese momento estamos entrando en esa comunión con nuestro Dios. En la oración estamos entrando en esa consagración con nuestro Dios. Nuestra vida se está conectando correctamente a nuestro Dios y estamos empezando a caminar. Acabas de decir también algo bien cierto, Chris. ¿Cómo con esas dos premisas sabemos poder afrontar correctamente una situación, un problema, una calamidad en la cual no está sucediendo en nuestra vida? Y fíjense que dice de nuestra fuerza, de la debilidad, perdón, hermanos, amigos, de la debilidad podemos sacar esa fuerza. ¿Cómo podemos tener esa fuerza? ¿Cómo nos podemos centrar en esa debilidad que tenemos de algún problema? Con ese allegamiento a nuestro Dios, con esa conexión, escudriñando y orando. Fíjense lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 12.
versículo 9 y 10. Creo que este versículo lo decía, ya es muy conocido. El apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades que afrentan, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos hace volvernos fuertes en esa debilidad? La conexión con nuestro Dios, orando, buscando su palabra, y ahí vamos a tener esa conexión. El apóstol Pablo decía, en mis debilidades me vuelvo más fuerte. Es lo que nosotros tenemos que hacer si estamos en oración y estamos en la lectura con nuestro Dios, en escudriñar la palabra de nuestro Dios, nos empezamos a ser fuertes. Y cuando viene una situación de debilidad, en ese momento nos volvemos más fuertes en esa debilidad. ¿Por qué? Porque estamos afianzados, estamos consagrados a nuestro Dios por medio de ese eje medular que yo lo considero, no sé tú, Cris, yo lo considero la oración y el escudriñar la palabra de Dios. Y todo eso va envuelto en la fe, porque es la fe la que nos mueve, es la demostración del poder de las cosas que no se ven. Así es. Es esta parte que nosotros no necesitamos ver, como Tomás, ¿verdad? En su momento que quería él ver precisamente la parte del costado de Cristo que estaba lesionado, o las cicatrices de sus palmas de sus manos, de los clavos, sino es que nosotros con el ver tenemos fe, tenemos esa conexión con nuestro Dios, y ya llevándolo con la oración y con la lectura de la palabra de nuestro Dios, amigos, vamos a, incluso como dice nuestro Señor Jesucristo, a mover, como si nuestra fe fuera un granito del tamaño de un grano de mostaza, dirías al monte, échate a la mar, y se haría. No que literalmente se hiciera, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo nos da este ejemplo de que podemos hacer muchas cosas. La cuestión está de que nosotros, pues, trabajemos nuestra fe en todo lo que ya hemos mencionado anteriormente para podernos consagrar. Otro tercer punto que también tengo, amigos, es ofrecer nuestros talentos. Fíjense, nuestros talentos, todos tenemos talentos. Dios a todo el mundo le dio talentos. Desde que nacemos tenemos habilidades innatas. Unos tienen quizá talento para dibujar, otros talento para los deportes, otras habilidades para la música, para componer, otros para los idiomas, para aprender idiomas más fácilmente, otros incluso tienen la habilidad para poder tener dos gentes, de poder ser una persona de fácil palabra, de poder entablar conversaciones con otras personas, de poder empatizar por los demás. Pero en fin, todos tenemos habilidades. La cuestión es de cómo las ponemos a servicio en la obra de Dios, que es lo que yo te quiero mencionar con este punto 3. Y otro es los recursos que disponemos o que Dios da a cada uno de nosotros para ponernos al servicio en la obra de Dios. Dice ahí la primera epístola al apóstol Pedro, en su capítulo 4, verso 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, adminístrenlo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud de Dios, suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Consagrarnos a Dios, amigos, incluye utilizar talentos y recursos para servir a los demás, compartiendo amor, compasión
y generosidad. Esos son los 3 puntos con los que se podría enriquecer esta parte. Ministradores, ¿a qué se refiere con ministradores? Administrar, es decir, organizar. Toda actividad que se va a hacer, para que sea, hay que organizar, hay que planificar. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo, el trabajo, el dinero que se va a necesitar? Porque todo en esta vida, y va a haber algunos que a lo mejor no estén de acuerdo conmigo, pero sí se necesita un recurso económico. No te quiero decir que el recurso económico sea un fin, sin embargo es un medio en el cual para poder materializar algo se necesita. Por eso es que en la iglesia se necesita de los diezmos y de las ofrendas, porque para mantener un templo se necesita un recurso económico para poder materializar proyectos que van a ayudar a edificar o sacar adelante la obra de nuestro Dios. Fíjense, amigos, cuando tenemos esa confianza en algo, en ese poder que tiene nuestro Dios, como lo dijo Cristian, tenemos fe. Y esa fe la tenemos que convertir en obras. ¿Y cuáles son esas obras? Nuestros dones. Nuestros dones que nos dio Dios a cada uno de nosotros. ¿Ustedes conocen cuál es el don que Dios les ha dado? Música, o tener una oratoria hacia el público perfecta, una redacción correcta, saber cocinar, saber tejer, X cosa. O sea, para las mamás que les gusta a veces mucho también tejer, o también hay personas en esta época también que ya que no lo crean, que les gusta también tejer. El punto es que tengamos consciente cuál es el don que tenemos. ¿Cuál es el don que tenemos? Imagínense si nosotros, cuando iniciamos este proyecto, Chris, dijimos, pues es que yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para dirigirme a una cámara. Les somos sinceros, cuando empezamos a grabar, al principio lo hacíamos sin cámara, tal vez por falta de recursos, o el propósito tal vez no lo teníamos en ese momento proyectado para grabar. Lo hacíamos todo en audio, pero aún así nos equivocábamos, aún así teníamos miedo. Cuando dirigíamos en el templo, cuando predicábamos, teníamos una inseguridad. Conforme ha pasado poco a poquito el tiempo, hemos empezado a generar seguridad y empezamos a darnos cuenta que nuestros dones empiezan a perfeccionar, que nuestros dones empiezan a pulir. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando empiezan un proyecto cualquiera que ustedes tengan a la mente y empiezan a trabajarlo, al principio empiezan como dudosos, como que empiezan inseguros, pero conforme van agarrándose esa seguridad, cuando van teniéndose fe en ustedes mismos, van perfeccionando, van mejorando, y cuando menos piensen, ustedes ya tienen esa fluidez en el proyecto que tengan. Lo mismo pasa en la palabra de nuestro Dios. Tal vez no soy bueno yo para hablar en público, pero Cristian sí. Entonces, pero yo soy bueno para redactar. Entonces, Cristian tiene un tema, yo se lo redacto y se lo doy. Entonces, y vamos uniéndonos. Y entonces, el don que tiene él, más el don que tengo yo, empezamos a perfeccionarlo. Y así complementa. Y se van complementando, y así podemos complementar. Pero es que yo no soy bueno para, en este caso, dentro del templo, yo no soy bueno para dirigir, pero eres bueno para tocar un instrumento, o eres bueno para o relacionarte con los hermanos. Entonces cada quien va agarrando un propósito, cada quien va agarrando esa confianza, y sobre todo sosteniéndonos en esa fuerza suprema que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener esa fe y la vamos perfeccionando, la vamos puliendo, y ese don se va transformando. Ese don lo ponemos en caridad,
lo ponemos en benevolencia, lo ponemos en ser ayuda de los demás, servir a los demás. Teniendo un don, lo que vamos a provocar es servir a los demás. Vamos a servir y vamos a ser proactivos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos para una consagración perfecta a nuestro Dios? Ser proactivos, desprendernos de nosotros y podernos entregar hacia los demás. Si nosotros somos buenos para cantar y hay alguien que tal vez tiene deseo de cantar, pero tal vez su voz no está, todavía le falta tener un estudio, que nosotros podamos ayudarlo. Que si alguien, que si yo soy bueno para tocar guitarra, pero alguien quiere aprender más, enseñarlos. Eso también sirve para un crecimiento espiritual, un crecimiento dentro de la iglesia. Nos volvemos proactivos, nos ayudamos. Si soy bueno para cocinar y tengo deseo de ir a llevar comida a un hospital, a un orfanatorio, a un asilo de ancianos, eso también sirve. ¿Por qué? Porque estamos desprendiéndonos de nosotros y estamos ayudando a nuestro prójimo. Y eso es un mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo, y es de sí o sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tenemos que amarnos a nosotros, entonces estamos amando también a nuestro prójimo. Y más si podemos explotar nuestros dones, explotar nuestro deseo, nuestra entrega y sobre todo nuestra consagración a Dios. Y es como, por ejemplo, ahorita que acabas de comentar, esto se viene en la parábola de los siervos que eran negligentes, en donde dice que era un señor rico, que cada quien repartió dones de acuerdo al don que cada quien tenía. A uno repartió 5 talentos, a otro le repartió 2 talentos y a otro le repartió 1. Y que este hombre rico sale y deja ya sus dones a cada talento, a cada uno de sus siervos. Ya depende de cada uno de sus siervos cómo trabajar esos talentos, ¿no? Que al final del día dice que la palabra de Dios que el que tuvo 5 talentos y entregó otros 5 talentos y multiplicó. Entonces estamos diciendo que fue 10 talentos. El que tuvo 2 talentos, ¿qué pasó? Otros 2 talentos, tuvo 4. Y el que tuvo un talento, ¿qué hizo? Dice que como sabía que el Señor era un Señor muy que le generaba esa inseguridad, pues como sé que eres un hombre que cosecha donde no ciegas, donde donde no pones, si cosechas, estuve miedo y mejor el único don que tú me diste, el único talento que tú me diste, esconde. Y que no seamos como esa persona, que escondamos el talento, que al contrario, lo multipliquemos, lo tripliquemos y hagamos de ese talento algo más grande para la consagración de nuestro Dios. Y exactamente, amigos. Por eso aquí también tengo un cuarto y último aspecto, que es tomar decisiones éticas. Ahí en Proverbios del rey Salomón, capítulo 3, versos 5 y 6, dice su palabra. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La consagración a Dios, amigos, implica tomar decisiones éticas en el trabajo, en la obra de Dios, también en las relaciones y en la vida financiera, buscando siempre la voluntad de nuestro Dios. Toda decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, amigos, tiene que basarse en decisiones éticas. Éticas, ¿a qué me refiero? Que es que vaya fundamentado con lo que la palabra de Dios dice. No podemos nosotros irnos por la vida así nada más tomando decisiones equívocas y decir, no, pues en esta vida estamos de pasadita, como dirían, ¿verdad? Mucha gente. Y se escuda diciendo, pues en esta vida vamos a cometer errores, pero lo importante es, somos humanos y la vida nada más la vivimos, ¿cuántas veces? Una sola vez.
hay que aprovechar este momento de disfrutar la vida. Y no, amigos, o sea, sí tenemos una sola vida, claro, pero tenemos también que tomar decisiones que vayan fundamentadas con la palabra de nuestro Dios. O sea, tomando en cuenta que decisión que tomemos va a perjudicar nuestra vida y tenemos que tratar de buscar las cosas que, lejos de perjudicar, nos ayuden a salir adelante, pero también que ayuden a nuestro prójimo. Por eso les hemos dicho, y creo que eso no nos vamos a cansar de decirlo, que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad desde el momento que pusimos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nos generamos una responsabilidad. Esa responsabilidad implica orar, implica tener fe, implica tener escudriñamiento de la palabra, implica producir y generar más nuestros dones, implica ser servicial y sobre todo tener una conciencia para poder llevar a cabo todo lo que esa responsabilidad implica. Y teniendo eso, teniendo esas bases fundamentales, ese eje medular que implica esa consagración a nuestro Dios, la esperanza que vamos a tener cuando vengan los tiempos difíciles va a estar firme, va a estar madura, vamos a tener y vamos a lograr esa madurez espiritual, que por ahí ya tenemos también un tema al respecto de eso, pero eso lo queremos dejar ahí como stand-by. Pero teniendo todo eso, vamos a poder tener esa esperanza en los tiempos que estamos viviendo, porque hay personas que dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Ya está la guerra, ya están viéndose cosas en el cielo, están pasando terremotos, están pasando desastres, pandemias, y como seres humanos obviamente genera una desconfianza, genera una incertidumbre, pero si estamos fortalecidos en todo eso que mencionamos ahorita en este tema, oración, fe, escudriñar la palabra de nuestro Dios, hacernos responsables de lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida espiritual, ser compasivos con nuestro prójimo, llevar a cabo esos dones que tenemos y todo eso fortalecerlo, vamos a lograr esa consagración correcta a nuestro Dios. Y lo que estamos viendo ahorita, vamos a tener esa confianza, vamos a tener esa fuerza, vamos a tener esa esperanza de que lo que estamos viviendo va a suceder, sí va a suceder, pero estamos tomados de la mano de nuestro Dios. Y sobre todo, que ahorita que comentabas, todas las calamidades y en todas las esferas de la vida, también acuérdense de los gobiernos, mucha gente está viendo, dándose cuenta, enterándose de que ya ni nos los gobiernos se puede confiar, que los gobiernos tienen ya como que planeado lo que van a hacer con nosotros como ciudadanos. Entonces, no podemos fiarnos de las personas. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Podemos trabajar, quizá a lo mejor poner nuestras esperanzas en las personas, pero créanme, amigos, que en quien podemos depositar nuestras cargas y quien va el día de mañana a cumplir lo que promete es nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea. Entonces, hombre ni hijo de hombre. Entonces tenemos, amigos, que ir trabajando nuestra espiritualidad, y eso no se termina hasta que Dios nos mande a descansar al pueblo de la tierra. Tenemos una responsabilidad, tenemos esa fe para poder fortalecer todo eso que les acabamos de decir. Tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para que esa consagración a nuestro Dios esté en proceso, esté trabajando, esté fluyendo y cada vez nos cueste menos llegar a nuestro Padre, llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un fortalecimiento, esa es una esperanza y sobre todo
una responsabilidad. Cristian, pues creo que podemos concluir un tema más, podemos concluir este episodio, nos vamos fortalecidos, nos vamos enseñados, nos vamos más capaces de poder lograr cualquier situación si estamos tomados de la mano de nuestro Dios. ¿No crees? Así es, tenemos que ver la consagración hacia nuestro Dios como no un acto meramente aislado. Es decir, a lo que voy es a lo siguiente, amigos. O sea, sí tenemos que apartarnos de lo que Dios no quiere para santificarnos, pero también que trabajemos en su obra ayudando a quien más lo necesite, a nuestro prójimo. Por eso les digo, pues no es algo que sea aislado. Al contrario, es un compromiso continuo que que no tenemos nosotros que guardarnos para nosotros, ser egoístas. Al contrario, tenemos que abrir más nuestro campo hacia los demás que no conocen de la palabra de nuestro Dios, predicarles. Pero predicarles no nada más es con la Biblia leer y darles pasajes, no. Tenemos que predicarles con nuestros actos, con nuestras acciones, porque esos son lo que van a marcar la diferencia entre los que conocen, los que saben cosas de la palabra de Dios y a los que realmente viven la palabra de nuestro Dios. Y por eso la responsabilidad que tenemos es importante. No desechemos nuestros talentos, no los escondamos, saquémoslos al mundo, llevémosles a una práctica, hagamos que nuestra consagración a nuestro Dios valga la pena. ¿Y cómo vale la pena? Llegando a más personas, que su palabra, que nuestra palabra, que nuestras acciones y nuestra forma de vivir sea nuestro ejemplo y sea el ejemplo que llevemos a más personas para que se acerquen más a nuestro Dios. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana en Spotify y en Amazon Music. Y aquí, en YouTube, todos los miércoles a las 8 de la noche en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc y de Generación de Fe. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que esta generación de fe crezca, a que estos talentos que tenemos, que tienen ustedes, los conozca el mundo, los conozca más gente. Y si ustedes y nosotros aplicamos esos talentos, aplicamos esa responsabilidad de llamarnos hijos de Dios, créanme que vamos a crecer y vamos a saber llevar correctamente la consagración a nuestro Dios. Recuerden que ustedes, nosotros, somos generación de fe y juntos hacemos la voluntad de Dios. Juntos transformamos y nos convertimos en luz. Cristian, te agradezco porque nuevamente acabamos este episodio y nos vamos con esa energía de salir al mundo a hablar de la palabra de Dios. Pues gracias a Dios que ha puesto todos los medios para hacer este proyecto posible y seguir llegando a más amigos, a más personas que se suscriban, que escuchen cada podcast, que créanme que cada episodio les da una manera de cómo ver el mundo, una manera muy diferente a como muchas personas la quieren hacer ver. No somos los más capaces, no somos los más estudiados, pero sí tenemos esa fe y esa convicción y estamos tratando de explotar nuestros dones que Dios nos dio. Amigos, mientras tanto, nos escuchamos, nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.